Buenas, bienvenidos, bienvenidas que se van sumando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahí va. Bueno, les voy a agradecer. Primero darles la bienvenida a todos, a todas, por conectarse a este que es nuestro primer taller del ciclo de inclusión y convivencia. Este hermoso ciclo que estamos dando inicio este 22 de mayo. En un espacio exclusivo para nuestros queridos socios y socias de la Cámara. Voy admitiendo y Yo te les... voy ayudando para admitir. Hola, ¿qué tal? Dale, ¿Cómo están? dale, ¿Cómo dale. están? Así Buenas cerramos noches. primera... Bueno, vamos presentándonos para hacer un icebreaker lindo y divertido. Me voy a presentar, mi nombre es Sola Herrera Prieto, algunos me conocen, otros no. Soy la directora de Capacitación y Desarrollo de la Cámara y estoy como un poco ahí impulsando este tipo de espacios de aprendizaje o experiencias de aprendizaje, como me gusta decir a mí. Y como queremos conocerlos, ahora mientras yo les comparto un link que van a encontrar en el chat, que les pido que lo abran, van a abrir un tablero de un Padlet para que se presenten ahí como Néstor, pero lo vamos a hacer más dinámico y lindo y divertido. Vamos a entrar ahí ese Padlet y vamos a hacer lo mismo que están haciendo ahora en el chat, pero lo vamos a hacer ahí en el tablero. Así nos cuentan desde dónde se conectan, sus nombres y nos vamos presentando. Ahí les vuelvo a pegar el link al Padlet. Entren, lo van a ver, una cosa muy preciosa que queda después una foto muy linda de desde donde nos están acompañando y después se ve un mapa precioso y aparte también así nos presentamos, nos conocemos. Vamos a ir completando mientras yo les voy también contando. Ahí va, listo. Mientras ustedes ingresan ahí a ese link para contarnos y hacer un mapa de dónde nos estamos conectando en esta tarde, les voy a contar un poco cómo se nos ocurrió, cómo llegamos a esta idea de proponerles atravesar un ciclo de inclusión y de convivencia y por qué estamos comenzando con este taller sobre igualdad, equidad e inclusión. Acá con mi compañero Hernán, que ya por supuesto se va a presentar y nos va a contar un montón de cosas. Eh, lo que nosotros buscábamos en realidad era proponerles a nuestros socios un espacio de aprendizaje, formación, entrenamiento, reflexión más que nada, con algunos conceptos o algunas ideas que me parece que complementan el trabajo que estamos haciendo y que todos ustedes están haciendo desde cada uno de sus centros por la educación permanente. La necesidad o por ahí esta iniciativa. Ahora después vamos a charlar si fue una necesidad este mismo ciclo o no, ya vamos a ir viendo cuando desarrollemos los conceptos a dónde estamos parados, pero sí una intención muy fuerte de empezar a trabajar, más allá de que en otras instancias de capacitación venimos hablando sobre innovación en la educación y en otras sobre el impulso personal el liderazgo o la dirección de nuestros centros desde una perspectiva de gestión educativa. Hay una pata muy grande que era necesaria incluir y que me parecía que estaba bueno que podamos comenzar a explorar, al menos dar pequeños pasos, que era la mirada desde la inclusión, no solamente de nuestra acción comercial, sino de nuestra acción, nuestro rol educativo en la sociedad.
Entonces, me parecía que estaba bueno que podamos ir como abarcando algunos conceptos o algunas temáticas, algunos temas, elementos, quizás generales, pero de pronto claves para comprender la mirada de la inclusión a través de otros conceptos también que vamos a ir descubriendo el día de hoy y que después van a ir ustedes viendo y desarrollando en los demás talleres que al final les repaso, si ustedes no recuerdan cuáles son 4 talleres con el de hoy, al final se los repito, si no pueden entrar en la web y buscar en el apartado de academia, está todo el cronograma con todos los expertos y demás. Bueno, ahí estoy viendo Buenos Aires, Santa Fe, en el Padlet, qué lindo que se está poniendo esto. Misiones, qué lindo que se está poniendo esto. Yo lo voy a ir, lo voy a seguir refrescando porque me interesa que hagamos un mapa para que al final, Asunción, mira, internacionales. Me interesa que después al final quizás también podamos hacer una foto federal muy hermosa acerca de lo que fue la participación de este taller. Así que la verdad que me pone muy contenta que se animen a poner su cosito ahí, su pin, quiero leerlos en el chat. Acá, equipo de formación Fantazos, el taller de neurodivergencias es el mes que viene, así que estamos re bien. Estamos encaminados, digamos, a las necesidades, no sé, o a las preguntas, las inquietudes. Estamos re bien encaminados. ¿Qué estoy leyendo acá? Cosquín, qué lindo Cosquín, me fui de vacaciones a Cosquín. Tucumán, nada, bueno. Yo les pongo el Padlet acá de nuevo porque ahora estoy muy entusiasmada. Hernán me va a saber entender. Estoy muy entusiasmada hace 3 meses con esto. Es una herramienta que descubrimos no hace tanto, por eso. Entonces estamos fascinados. Así que se los dejo de nuevo. Entren si no entraron y pongan su pin desde donde están. Bueno, cerremos esta intro porque me interesa muchísimo que empecemos a abordar las temáticas, los conceptos y los abordajes al menos introductorios que les proponemos para conversar hoy, que tiene que ver con la equidad, la igualdad y la inclusión. ¿Qué son? ¿Son sinónimos? ¿No son sinónimos? ¿Qué los diferencia? ¿En qué podemos en cada uno de ellos hacer un zoom? Ejemplos, preguntas que nos podemos hacer, todo esto y mucho más. Vamos a estar charlando. Ahora sí voy a presentarlo a Hernán Martini, que algunos pueden también conocerlo. Ese es mi compañerazo de equipo de la Cámara. Él además es, por supuesto, de compañero amigo, es el director del observatorio de la Cámara Argentina, que si alguno todavía quizás no descubrió, los invitamos a que lean lo que hace, el trabajazo que hace Hernán con el observatorio para todo lo que es la investigación y el desarrollo, ¿no? Y poder divulgar la realidad de la educación permanente en nuestro país. Así que los invito a que después se hagan un tiempito para verlo. Además, Hernán es un excelente profesional, es sociólogo y tiene una mirada muy linda, muy rica, que le queremos dar a este taller con este tipo de conceptos tan ligados por ahí a algunos sectores de las disciplinas académicas o de la salud, y de pronto decir, che, demos una mirada un poquito más amplia, más biológica, más unas líneas para la educación. Es particular como para mirarlo con el lente de la educación, pero en general me parecía que era como un desafío que todos y cada uno de nosotros podamos primero aprenderlos de forma individual, como seres individuales, parte de una sociedad, y después también trasladarlo, por supuesto, a nuestros ámbitos. Así que gracias, Hernán, por aceptar este espacio para hacerlo juntos, pero más que nada para traernos todo tu conocimiento. La verdad es que yo estoy muy contenta, te quiero agradecer muchísimo que hayas dicho, bueno, dale, y que estemos hoy, que hayamos preparado este taller. Así que si querés ahí dar unas palabritas o comenzar como tú quieras,
tiempo en el aire ya. Bueno, gracias por las palabras de Sol, siempre tan atinadas, y gracias por esa tremenda presentación. Después me gustaría escuchar, en realidad, me gustaría escuchar a todos y todas ustedes. Si quieren presentarse, también está bueno que lo hagan. Arrancamos, yo ya voy de lleno al tema, pero arrancamos con este tablero, si se quiere, geográfico, porque también tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es nuestro lugar en el mundo. Tal vez empezamos con la parte más física, ¿no? El lugar geográfico, en el mapa, ubicado en el mapa, pero todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con cómo nos ubicamos en el campo social, si se quiere. ¿Qué es porque no solamente conceptualmente vamos a hablar de eso, o al menos la idea es que conversemos de eso, sino también que nuestras propias definiciones sobre la igualdad, la equidad y la inclusión nos ubican a nosotros en ese espacio social. Entonces, un poco era un juego esto de arrancar con el espacio geográfico que habitamos, pero también tiene que ver con el espacio social que habitamos y por eso arrancamos, si se quiere, un poco por ahí. Me gustaría que se presenten si quieren, lo pueden hacer en el chat o lo pueden abrir el micrófono tranquilamente. Esto va a ser mucho más rico si lo hacemos también dinámico. La idea de hoy es, yo ya voy a empezar a compartir pantalla. A ver, ahí no se ve. ¿Ahí se ve? Sol? Sí. Bien. No está en Eh, modo presentación. sí, no sé si poner el modo presentación porque no puedo ver el chat, pero bueno, vamos a poner modo Claro, presentación. claro. Vamos a poner el modo presentación. Eh, Un poco la idea de hoy es reflexionar sobre los conceptos de igualdad, equidad e inclusión, y cómo nos atraviesan a nosotros en la vida cotidiana. Y un poco digo, no es clase, es taller, porque quiero que acá intentemos opinemos todos juntos qué es lo que consideramos sobre igualdad, sobre la equidad y la inclusión. Primero porque esta instancia para mí también es un aprendizaje, digo, para todos nosotros es un aprendizaje, y son conceptos que son muy profundos, tocan fibras sensibles, y están en permanente disputa, o sea, está bien que tengamos diferentes opiniones sobre estos temas. De hecho, una de las reglas que quiero poner hoy es que no va a haber respuestas incorrectas a las preguntas que hacemos, no existen respuestas incorrectas en o al menos no equivocadas. Incorrectas puede ser y está muy bien que lo sean, pero no equivocadas. Y el respeto por el otro o la otra. Ahí ya empiezo a dar alguna pista de hacia dónde vamos con este concepto de igualdad, equidad e inclusión, sobre todo el de la igualdad. Eh, Ahora, si te parece, Sol, la manera en que podemos hacer la Sí. presentación es que en el primer jueguito que tengamos, ahí, cuando hablen, levante la mano y se presenten. ¿Te parece que lo vamos así, Sol? Dale. Dale. Bueno, empezamos con yo arranqué por acá porque estos son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que están basados en una condición de igualdad. Y simplemente me traje el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos, que dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Así arranca el preámbulo de los derechos humanos. Y tiene mucho que, digo, acá podemos hacer dulce de leche, digamos, la cantidad de conceptos que aparecen solamente en este preámbulo que nos dice familia humana, quiénes son la familia humana, cuáles son los miembros de esa familia humana. Por ser parte de esa familia humana parece que tenemos derechos iguales, que son intrínsecos a esa condición que tenemos. Hay un reconocimiento a esa dignidad intrínseca que solamente en este preámbulo. Eh, y también nos dice no solamente quiénes son parte, sino qué significa ser parte. Le estoy dando algunas pistas porque parte del primer juego es un poco pensar que todos juntos pensemos que es la igualdad, la equidad y la inclusión. Acá esta es una frase disparadora que elegimos, que la igualdad sin equidad no alcanza, la equidad sin inclusión no transforma y la inclusión
sin igualdad no tiene fundamento. Vamos a ver, todavía ya teníamos el videito. Ahora voy a pasar un videito. Recordame, Sol, si estoy bien en la cronología de lo que pensábamos hacer. Pero Sí, sí, vamos a sí, ver sí, el sí. videito y después pasamos a un pequeño jueguito. ¿Está bien? Y ustedes me dicen si se escucha lo que comparto o no. Te ¿Se vemos a escucha? vos. ¿Se escuchaba el sonido? No, pero recién cuando lo probamos sí se escuchaba. A partir de nuevo. Somos un montón. Ahora que descompartiste veo el panel de participantes. Prendan sus cámaras, así les vemos la carita. Prendan sus cámaras. ¿El video se escuchaba bien, Susana? No, yo no escuché. Vale, tampoco. Ah, mira, sí. Yo tampoco. Ah, no se escuchó. Bueno, voy a probar de nuevo. A ver. Voy a probar otra manera un segundo y lo. Sí, no, Vero dice que tampoco escucho. Vamos a hacerlo de otra manera entonces. Nati dice que está en el colectivo. Así Ah, que acá está, Nati, dice compartir sonido, listo, ya lo encontré. ¿Viste? buenísimo. Así que Nati, te agradecemos, mira, desde el colectivo. Genial. Ahora debería verse el video. ¿Eh? La diversidad es la norma. Se corta un toque. No somos iguales. La educación es el pilar de la transformación social. Es importante la inclusión y la equidad en la educación para generar una ambiente para los estudiantes se sientan aceptados e incluidos. Our society can become more prosperous, more peaceful, and more sustainable. The social outcome of the education and the learning outcomes is came together. Sin inclusión y sin equidad no creo que podamos hablar de educación. Tenemos que pelear por una inclusión que conlleve a la participación en pie de igualdad. Donde hay inclusión y equidad hay paz, y donde hay paz hay buena educación. Ahí nacen las raíces y las bases de una sociedad. It makes the society more fair and more equal and more cohesive and more peaceful way. No hay una sola forma correcta de enseñar ni de aprender. ¿Se escuchó? Se No corta estaba un poquito, subtitulado. pero se escuchó. Bien, genial, buenísimo. Bueno, vamos entonces a pasar a este primer jueguito que tienen que escanear un código QR si pueden, si no tienen ahí en el link, y si no, lo ideal, lo que más me gustaría a mí, es que puedan prender la cámara o no, o el micrófono, y nos digan qué creen que es la igualdad, la equidad y la inclusión. Repito, no hay respuestas equivocadas. Estas son preguntas multidimensionales, los pueden abordar de 1000 lugares. Yo elegí más la variante más sociológica porque es a lo que me dedico, a lo que estudié, pero pueden compartir cualquiera de sus opiniones. Si no, lo hacemos ahí en el Menti, que yo también lo voy a ir siguiendo, de hecho, Sí, yo pero ahí escaneen el QR si pueden. Si no, les dejé en el chat el link para que entren directamente con el link. Se les va a abrir el tablero interactivo en donde ustedes pueden tipear y sumar ahí lo que ustedes vayan pensando acerca de esto que les dice Hernán, o abrir el micrófono, o claro, por ahí, digo, si no pueden abrir a hablar, pueden tipearlo en el tablero y yo ahora, ustedes van completando y vamos viendo sus respuestas. Acá yo se los puedo compartir. Si no,
Pueden hablar por acá, hablen por acá, por todas las formas posibles. Por De acá, la forma por que el chat ustedes lo pueden hacer. Ahí gusten. Marcial levantó la mano, por lo que Hola. vi. Ah, bueno. Y después Valeria, creo. Bueno, vamos con Valeria, porque Marcial no está Bueno, contento. Dale, después sí. hola, buenas tardes a todos. Un placer estar en este espacio. Muchas gracias por la posibilidad a ambos, porque me parece algo bonito lo que están haciendo desde este espacio. Eh, si yo tengo que traerlo desde mi punto de vista, lo voy a traer desde lo que lo aprendí, pero lo voy a traer desde una mirada un poco más amplia eh, o subjetiva, eh, trayéndolo de un concepto, bueno, yo me gusta mucho lo que es la exploración de la información, entonces tengo varios enfoques, y desde ese lugar voy a traer un punto de mirada abierto. Primero, ¿qué es cuando le preguntamos qué es la igualdad? Yo cuando creo que la igualdad es algo que yo soy, es igual a mí, es un referido. Nadie es igual a uno, porque cada persona es individualmente propia de sí misma, o sea, somos seres independientes desde el pensamiento, la forma de pensar, de ser, de sentir, también de crear, las formas que vemos el mundo y la realidad, es muy propia. Entonces, yo no me puedo ver igual a otro. Sí puedo comprender mi forma de ser individualmente para poder empatizar con la forma de ser o de ver de un otro. Claro. Y yo a eso sí lo abro como una, vamos a decir entre paréntesis, posibilidad de acercamiento a esa igualdad individual. Si yo me permito empatizar con la comprensión de quién está siendo esa otra persona, sin entrar en este juicio correlativo de que tiene que ser igual o parecido a mí. Nadie va a ser igual o parecido a mí, nadie va a ser como yo quiero, ni tampoco va a ser, me parece, mi punto de vista, ni va a tener mi forma de pensar, pero va a tener su propio desarrollo. Entonces lo bonito es empatizar. Empatizar significa darle el lugar al otro y darme el lugar yo misma para poder crear un principio desde esta relación humana, porque hablamos de conceptos muy lindos, ¿no? De esto de vamos a tener igualdad. Y un derecho de igualdad es de lo que yo tengo puedo ofrecer, porque si yo tengo algo, lo puedo ofrecer, yo hablo de un derecho de igualdad para ofrecérselo a alguien que quizás no lo tiene, y lo pueda recibir y de esa manera se haga, como vamos a decir, una línea de posibilidad para otros y un desarrollo colectivo. Pero los conceptos no van para mi juicio, no van muy alineados a la realidad, porque la realidad habla de otra cuestión. Yo puedo decir, quiero ser igual, quiero tener igual, que todos tengamos el derecho de estudiar, por ejemplo, y vamos a ver mucha gente que hoy no tiene acceso a internet, hay chicos que no tienen acceso a un montón de cosas, ¿verdad? Entonces decimos, digo, quiero, pero no está pudiendo ser, ¿y qué puedo ofrecer yo entonces? Desde mi lugar. Muy bueno, Vale. Entonces yo en mi caso voy desde mí. Bueno, ese es mi punto de vista, muchas gracias por la posibilidad. Buenísimo, Valeria. Estuvo muy bueno porque dijiste muchas cosas interesantes. Hablaste de diversidad, hablaste de empatía, hablaste de un choque entre lo que suponemos que es igual y la realidad, de lo que realmente sucede en la realidad, y ahí juegan estos tres conceptos que trajimos hoy. Tiene que ver con eso. Ahí estoy viendo algunos, ¿no? Algunos comentarios más que algunos van en ese sentido, de hecho, ¿no? Me parece que igualdad referente a oportunidades y posibilidades en todos los términos. Igualdad es poner a todos en la misma balanza. No me parece real la igualdad. Equidad es que todos tengan la misma posibilidad. Inclusión es comprender que la otra persona es diferente y empatizar. Me parece que eso va en línea con lo que decía Valeria también. Había alguien que había levantado la mano, pero sí, es que se habilita el micrófono, no hay problema. Bueno, ahora ya no tengo. Hola, ¿qué tal? Yo había levantado la mano, pero como estoy en el partido de la costa, tengo la internet media con conexión inestable. Tranquila. Bernardo. Sí, cosas de la costa, paisajes y cosas que nos pasan en la costa. Coincido mucho con Vale, de hecho yo soy mamá de un nene especial. Mi nene no tiene síndrome de Down, sino que tiene un retraso mental madurativo, de hecho va a una escuela especial. Creo que inclusión, equidad e igualdad
van de la mano, las tres van de la mano, las tres se relacionan y hoy creo que la sociedad en todo el contexto mundial y a lo largo de la historia se ha ganado derechos en cuanto a la inclusión, en cuanto a la equidad y en cuanto a la igualdad. Nosotros las mujeres hemos ganado muchos derechos con lucha permanente. De hecho, hoy hablamos ya no de un género masculino o femenino, sino que hay múltiples identidades, la igualdad, la equidad y la inclusión en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en la educación, sino también en lo laboral, en la vida cotidiana, de qué sirve poner, me ha pasado, en un restaurante, por ejemplo, somos un resto inclusivo, pero no tiene menú para ciegos, no saben la lengua de señas. Claro. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de una verdadera inclusión, ¿no? Y de poner foco a las necesidades especiales que tiene cada uno. Creo que estamos bastante alineados, ¿no? En cómo viene la conversación, el taller. Marcial lo decías y acá también creo que lo decían en el chat, ¿no? Como que es todo, es medio inseparable. Son tres conceptos que los podemos analizar de manera separada, pero en la práctica son inseparables, porque el propio concepto toma cuerpo cuando lo ejercemos en algún punto. Creo que puedo volver a compartir. Voy a volver a compartir ahora para seguir avanzando. Salvo que alguien quiera decir algo más, si no, avanzo. Como bien decían, son tres conceptos que están permanentemente relacionados. La idea de hoy es, los vamos a ver un poco por separado simplemente para poder desglosarlos, pero no porque en la práctica se pueda hacer. Y de hecho hay un poco de eso hoy, ¿no? De lo que está en el papel y lo que realmente sucede, ¿no? Esto que está sucediendo en esta clase sobre estos conceptos también sucede en la cuestión cuando analizamos, por ejemplo, la cuestión de la igualdad. ¿Qué decimos? Que no es solo un derecho, es una frontera que marca entre quién pertenece y quién queda fuera. En este sentido, desde el punto de vista sociológico, cuando hablamos de igualdad y también lo hablábamos con el tema con la Declaración de Derechos Humanos, la igualdad define, si se quiere, los límites que tiene una sociedad. Es decir, quién es parte y quién no es parte desde el punto de vista externo. Ese es el límite externo. Ustedes me dirán, bueno, pero Hernán, todos somos parte. No hay mucha discusión sobre eso. Bueno, puede ser, es posible, pero también es cierto que no siempre fue así. Entonces, no deja de ser una construcción histórica y social quién es parte de la sociedad y quién no lo es. Creo que recién la persona preopinante hablaba de la cuestión de género y cómo han avanzado los derechos de las mujeres en la sociedad. Hoy probablemente podemos decir que sí, son parte de toda la sociedad, pero no siempre fue así, digamos. No siempre gozaron, incluso declamativamente, no estoy hablando de la práctica, no siempre se gozaron de los mismos derechos. Es decir, el derecho a la propiedad es relativamente, digamos, depende de los márgenes de tiempo que hablemos, ¿no? Pero es relativamente nuevo el derecho al voto, el derecho a la propiedad es relativamente nuevo también. Y marco estos porque fíjense cómo decir quién es igual también determina qué es ser igual. O sea que ser igual también tiene que ver con a lo que accedo y el rol que ocupo en la sociedad. Es decir, no solamente, bueno, me incluyeron a mi segmento social lo incluyeron. Bueno, ¿qué significa eso? Gozo de derechos, gozo de tratos, se supone que podría ser lo mismo que cualquiera dentro de la sociedad, pero sabemos que no es así y ahí es donde también el concepto de igualdad aparece en los márgenes, o mejor dicho, los límites internos. Porque es verdad, muchos son parte, incorporamos
o cierto sector de la sociedad a ser parte de la sociedad, pero la sociedad no los ha incluido en su plenitud de derechos y terminan segregados en muchos casos, en otros casos con roles y con imposibilidad de acceder a ciertos roles. Entonces, eso también genera que, por supuesto, el cuadrito, el grafiquito, esto que marcando ahí lo dibujé, no es algo que suceda en la práctica, en la realidad, pero es para que podamos intentar pensar conceptualmente qué significa estar dentro o afuera. Fíjense que definir qué es lo que está afuera también determina qué es lo que, cómo nos definimos lo que está dentro. No sé si acá un poco menciono esto, ¿no? También, ¿qué es ser igual? Es igual ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad en dignidad, que es lo que menciona el principio de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, primero preguntarles, si quieren lo pueden decir, igual yo ahora lo voy a mencionar. ¿En algún momento siempre fuimos la misma, considerados iguales todos los seres humanos? ¿O se les ocurre algún ejemplo de que no? Permiso. Yo soy muy habladora, pero Dale. Adelante, adelante. permiso. Si nos vamos a remontar a una historia, si no vayamos muy lejos, vamos a nuestros padres, desde nuestros padres, vamos a hablar de la generación en mi caso, no personal, de 1970, 1960 a hoy, hemos evolucionado, pero también hemos involucionado. Porque tenemos muchísimas más posibilidades para poder ser más abiertos y receptivos hacia un otro, pero todavía como que cargamos un régimen donde esto de la selectividad. La selectividad no la hicieron nuestros padres, la hicieron estas leyes, que yo siempre digo, ¿quién creó las leyes? Porque de alguna forma el que las fundamentó tiene que ser alguien. ¿Quién dijo que las cosas tenían que ser de determinada manera? ¿Sabes por qué lo traigo? Porque muchas veces yo vi a mis padres sufrir o vi momentos difíciles donde ellos no llegaban, por ejemplo, a vivir con su libertad, que era propia, por estos condicionamientos de otros. Y todos creemos que tenemos libertad y nunca tuvimos libertad porque siempre estamos manejados con conceptos de otras personas. Ahora, yo quiero verlo desde hoy, en mi caso personal, que lo veo como a mi edad, en la edad que tenía mi madre, a la edad que tengo yo, con la oportunidad como mujer de poder abrir una puerta y llegar a otros, ¿no? Esto de traer esta mirada y también que nosotras como mujeres y varones, porque no hablemos de diferencia de género, hablemos de esta sensación de poder hacer algo por nosotros mismos y desde nosotros mismos poder ayudar a otras personas también a lograrlo con estas escuelas que son maravillosas, porque si son escuelas de formación quiere decir que nosotros hemos adquirido un montón de posibilidades para después dárselas a otras personas. Y en ese punto yo veo, por ejemplo, una sociedad que tiene ganas de evolucionar, pero que con estos, es como que nos pisan la cabeza, como que no nos dejan. Ahora, ¿qué queremos para nosotros mismos? Es lo importante. Yo elijo traer la posibilidad de mi ser a otros a servicio. Yo digo que la utilidad que tenemos como seres humanos es el servicio para un otro. Ser esa posibilidad que otros no tienen, ser ese canal de información que otros no pueden acceder, ser quizás esa posibilidad que no le llega a esa persona pidiéndosela a quien se la pide. Y eso hace, desde la humanidad misma, o desde la entrega misma, una sociedad real y comprometida con nosotros mismos, ¿no? Yo lo traigo porque lo veo como que siempre estamos buscando un por qué las cosas son así. Y si no, es un foco más para qué las cosas son así y desde el para qué poder también construir algo que nos sirva a todos, ¿no? Bueno, gracias. No, está muy bueno lo que sí, si alguien tiene más para que diga, pero que levante la mano, ahora el micrófono, no hay, esto es una conversación. Ahí dice Susana que medio que se perdió, pero me parece que lo traigo, lo hago un resumen, al menos lo que yo también un poco entiendo, ¿no? Hay un ejercicio de la libertad que está limitado, que estuvo limitado, y esos límites van cambiando a medida que
digamos, que evolucionamos, que pasa la historia, que suceden cosas. Y esto de que sea, bueno, ¿quién creó las leyes? Creo que fue la frase que escuché recién. ¿Quién creó las leyes? Bueno, ser iguales significa que todos deberíamos tener la posibilidad de participar en el ejercicio de la legislación, en el ejercicio, bueno, la democracia es uno de los mecanismos para eso, más o menos imperfectos, por supuesto, todo sistema es imperfecto, pero bueno, ese sería la búsqueda, ¿no? Eh, pero justamente estas desigualdades o límites internos hacen que tengamos menos acceso o menos poder de participación eh, ahí levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Bien, levantaron la mano. Ahora te dejo. Hace que tengamos menos acceso, no todos tengan el mismo acceso a esa participación, si se quiere, política, que es uno de los derechos por ser iguales, si se quiere. Ahí el que levantó la mano que habla el micrófono directamente. El hola, porque era una admin. Bueno, mientras sigo, porque si no se nos va mucho el tiempo y no vamos a poder abordar un montón de cosas. Es cierto, la democracia pura no existe, todos podemos involucrarnos, sí, eso decíamos. Sí, es cierto, no existe justamente esto, ¿no? La distancia entre lo que declamamos y lo que realmente podemos ejercer, no solamente porque hay, no se escucha, admin no se escucha, qué raro, no se escucha. Si querés podés escribirlo, si no, si no funciona el micrófono. No podemos votar, es cierto, es lo que recién hablábamos, esos límites internos, ¿no? Hay desigualdades en los cuales, por más de que seamos considerados iguales, en la práctica no lo somos. Y eso es interesante porque vamos a ver que, acá estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? De que antes, por ejemplo, antes de la abolición de la esclavitud no eran considerados sujetos de derecho, no eran parte de la sociedad. Hoy lo son, pero también es cierto que si bien se abolió la esclavitud, quienes, los afroamericanos, por ejemplo, han sido segregados muchísimo tiempo, más allá de que sean parte de la sociedad, y es hoy en día que digamos, sufren discriminación, no solamente simbólica, legal, digamos, se encuentran en condiciones que no son y no tienen las mismas oportunidades, son segmentos que no tienen las mismas oportunidades. Las mujeres, es cierto, hoy son parte de la sociedad, ciudadanas, derecho al voto, a la educación, a la propiedad. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, y entiendo que también este ciclo de inclusión, es un poco el introductorio, pero después incluso lo van a ver en profundidad. Sí. Las mujeres hoy todavía no tienen plenitud del ejercicio de los derechos los tienen, pero existen desigualdades que son estructurales. Algunos elementos, si se les ocurren esto, lo dejo más. Esta presentación la van a tener, de todas maneras. Entiendo, ¿no? Se las podemos mandar después. Sí, después de la clase les mandamos todo, el material, la grabación, y van a tener como un repositorio donde van a acceder a todo. Buenísimo. Yo acá puse algún ejemplo de cuáles son los elementos que digamos, que ponen en disputa la cuestión de la desigualdad y la igualdad. Digo desigualdad e igualdad porque, como hablábamos antes, hago una consulta con personas trans, cómo aplican el cupo laboral, enseñanza de nadie nunca tiene el grupo en cuenta, es súper importante. Absolutamente, bueno, es parte un poco de... ahí se había levantado la mano antes, creo que no pudiste hablar, se ve, pero es creo que parte de uno de los talleres que vamos a tener. Y es una de esas desigualdades, y es muy interesante. Si se puede, me lo recordás antes de que termine la clase. Hay un pedacito de la presentación que tiene que ver con esto. Entonces, como sociedad, nosotros necesitamos tener cierto consenso de quién es parte, quién, no, digamos, quién es parte, y evidentemente definimos que todos somos parte, o todos y todas somos parte, qué es la igualdad. Y entonces, lo que sí o sí necesitamos tener acceso a la información, por ejemplo, esto es un ejemplo que está en disputa, por eso la fake news, todo lo que es, yo me puse esto como ejemplo, porque es algo a lo que me dedico también.
todo lo que es fake news, todo lo que es segmentación social a través de redes sociales, tienen, si se quiere, estas trabas, estos inconvenientes. Ponen si se quieren, en cuestionamiento el consenso social que tenemos sobre las cosas. Y esto también lo planteo porque muchas veces, digo, hasta el punto de cuestionar la forma esférica que tiene la Tierra, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo cuando me dicen que una mujer gana lo mismo que un varón a nivel social, me están diciendo más o menos que la Tierra es plana, porque son datos que existen, datos que se pueden comprobar, datos que están ahí en las estadísticas. Entonces, la desinformación es un elemento, yo puse también un poco la idea es problematizar la cuestión, y que se nos ocurran otros de estos, si se quiere, elementos que juegan. La desinformación, el poder, ¿no? Ahí alguien hablaba de quién creó las leyes, quién creó todo este sistema en el cual estamos viviendo. Bueno, hay poderes que circulan entre nosotros. Nosotros tenemos acceso o no a ese poder de acuerdo a nuestro lugar en el campo social. O sea, tenemos un lugar que ocupamos de poder incluso, y depende qué condiciones tengamos respecto a esa igualdad en la práctica, en el ejercicio, nosotros podemos ser parte o no de esos circuitos de poder que son los que definen quiénes son iguales, básicamente. Definen cómo nos organizamos y qué tipo de sociedad queremos construir. Acá volvemos al jueguito. Repito que si alguien lo quiere hacer en el chat, o también lo pueden hacer pueden levantar la mano. Quienes no están siendo tratados como iguales hoy, eso estaría bueno que lo podamos conversar un poco, porque es un poco lo que viene ahora, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de sectores que no están siendo tratados iguales por X motivos, ¿no? Repito, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el Menti, o pueden también escribir en el chat. Perfecto, autismo. Es un buen ejemplo. Es uno de los ejemplos que vamos a traer hoy, de hecho, de personas con discapacidad, y un enfoque distinto al que tal vez estamos acostumbrados. Vamos a esperar un minuto más. Si alguien quiere participar y no está llegando. El Menti también tiene... ¿Tiene qué? No, que yo lo puedo ver ahora, ¿no? También. Sí, obvio. Puedo ver lo que están respondiendo. Sí, está. Si entran, yo lo comparto acá en la pantalla, pero. Si hay alguna respuesta, compartila. Claro. Mira, ser mujer en el mundo de los negocios. En todas las reuniones hay 20 hombres y yo. Es un excelente ejemplo. Diría en todos los espacios de poder, Natalia, no solamente en los negocios. Fíjate cualquier foto de ya sea empresarios o empresarios con empresarias, o en el mundo de la política, en el mundo de cámaras empresariales, en el mundo de intendencias. Tengo algunos datos, de hecho, que voy a mencionar al respecto. Cuando hablábamos, mientras quieren ir tipeando otras desigualdades o quiénes, grupos o particulares que se les quieran, que se les ocurre que hoy pueden ver que no están siendo tratados por igual. Cuando hablábamos hace un tiempo, hicimos una nota desde la Cámara hablando sobre algunas desigualdades en términos muy específicos, ¿no? Porque esa es la virtud humana, que todo lo que venimos charlando se van como interconectando algunos conceptos, como la maternidad, estoy leyendo en el chat, pero digo, que se van interconectando, y a veces, que me parece que es un poco la mirada que queremos tener acerca de estos conceptos, es cuando hacemos zoom, qué situaciones, grupos y situaciones y sectores en particular están siendo hoy desiguales, y si alejo un poco la cámara, qué conceptos empiezo a ver en común. Aunque sea el ejemplo más específico,
no sé, voy a hablar de una desigualdad racial y de la desigualdad racial me voy a enfocar en la desigualdad de género racial y dentro de eso me voy a enfocar sobre la desigualdad de oportunidades que las mujeres afroamericanas tienen en el arte. Digo, si yo me voy a poner a hacer zoom y digo este ejemplo porque estoy justo leyendo un libro sobre eso y lo tengo como muy en claro, pero que después se los paso si quieren, porque es como decir, hacer zoom del zoom del zoom nos permite también como decir, che, hay distintas situaciones donde se empiezan a interconectar sectores, grupos sociales, distintas desigualdades, barreras a las cuales, que eso también lo van a ver más adelante, que lo van a charlar con Ernie, empezamos a encontrarnos con distintas situaciones muy particulares que tienen que ver con muchas veces sectores desprotegidos o minoritarios o en desventaja de todo tipo, porque digo, como sector social o como de pronto un sector con una capacidad especial, como hablábamos recién. Entonces digo, las distintas diferencias o las distintas barreras a las cuales nos vamos a enfrentar parece que se van multiplicando. Agarramos un ejemplo y lo subdividimos y llegamos a un montón de situaciones muy desiguales, pero está bueno que podamos entender que conceptualmente la equidad y la igualdad van respondiendo un poco a esos fenómenos que son sociales y que cambian a través del tiempo. Acá yo me voy a poner medio Karl Popper, súper crítica de la evolución, pero digo, un concepto que por ahí digo, los contextos cambian porque avanza no en término evolutivo, sino en término de cambio, y las situaciones van cambiando y se van renovando, entonces de pronto las desigualdades de hace 100 años no son las mismas, pues las sociedades no son las mismas. Entonces, entender estos conceptos y ver cómo hoy los podemos relacionar con lo que vivimos de forma cotidiana en nuestra sociedad, me parece que está bueno que hagamos este ejercicio. Niños con dislexia, las relaciones de poder, en un mundo de negocios, tenemos 20 hombres, entonces una barrera de sector, una barrera de género. Como mamá tenemos un poder sobre nuestros hijos, de pronto hay una dinámica de poder, sí, obvio. ¿Qué hacemos con esa dinámica de poder? ¿Qué hacemos con ese poder? También es como la gran pregunta. Así vamos avanzando como en los conceptos para poder como ir encasillándolos. No sé si Maricel quería decir algo, si no sigo avanzando. Sí, Avance nomás. coincido con ustedes y mira, un ejemplo sumamente claro, mi hijo está por cursar las prácticas profesionales en su secundaria, es una escuela especial. Los campos que únicamente están habilitados para gente con este problema cognitivo son ir a servir una mesa o ir a preparar pedidos para un restaurante, o sea, eso solo es... Claro, eso solo es... Claro. Se entiende. Ahora vamos a ir justo al núcleo de esa cuestión y de cómo hay que cambiar el chip de no ver la diferencia, sino cómo empezar a cambiar el contexto en el cual surge esa diferencia. No somos diferentes en tanto el contexto nos impide hacer a unos más que a otros, nos impide ser iguales. Entonces no existe esa desigualdad si el contexto está adaptado para que no exista esa desigualdad. Pero voy a volver a compartir porque voy a pasar medio rápidamente porque veo que ya pasó, ya nos queda media horita, tampoco nos queda tanto, pero estos tipos de desigualdades, yo voy a simplemente poner algunos ejemplos, elegí 3, la mayoría los mencionamos acá, ya los estuvimos mencionando y aparte lo van a seguir profundizando lo van a seguir profundizando más adelante. Y acá hay algo, fíjense, es distinto a lo que dijo Sol, pero no porque estén en desacuerdo, sino porque me parece que es otro enfoque también. A veces nosotros creemos que somos iguales, pero cuando lo vemos a nivel, o mejor dicho, a nivel individual, decir, bueno, che, pero vos tenés los mismos derechos que yo, sos igual. No, como si Tevez salió de una villa y llegó al máximo del nivel estrellato en el fútbol mundial. No, si esta mujer llegó a lugares de poder. Claro, individualmente tal vez podemos ver esas excepciones, diría que confirman la regla, pero cuando lo vemos a nivel social, es decir, a nivel estadístico,
se pueden ver con un poco de más de claridad y tiene un poco más que ver con la realidad, con lo que está sucediendo realmente, digamos, quienes están en situación de desventaja. Y esa situación de desventaja, me parece interesante mencionar que no solamente es una desventaja, no solamente es una foto de desventaja, sino que es un lugar donde se parte y se reproduce esa desventaja, si se quiere. Mira, ahí arrancamos, Natalia arrancó. No es lo mismo, mira, como si estuviera spoileando. Lo que no tenemos es el mismo nivel económico, la oportunidad se llama cash. Me parece que arrancamos bien. Uno de los tipos de desigualdades, el primero que yo quise mencionar, porque esta es mi formación, podemos disentir, creo que es la más estructural, es la de la clase social. La clase social determina nuestro nivel de ingreso, nuestra ocupación, nuestro nivel educativo, nuestra relación con el sistema productivo. eh, y si se quiere, a mi entender, es la más estructural, porque no solamente es fotográfica, sino que inmediatamente repercute en tus posibilidades en la vida. Básicamente, para ser muy claro, es una lotería en el lugar donde nacés. Si vos nacés, esto está probado, estas son estadísticas, las podemos, si quieren, después las podemos compartir. Yo traje algunos datos igual, pero no es lo mismo nacer en un barrio rico de primer mundo a un lugar de clase media acá o a un lugar pobre acá o en cualquier otro lugar del mundo. Digamos. Es muy distinto los accesos que tenemos, las posibilidades que tenemos. Repito, sí, hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero eso no significa que esté todo el contexto preparado para que si todos hacemos, esto es otro de los conceptos que va a aparecer, si todos hacemos el mismo esfuerzo vamos a llegar al mismo lugar. No, eso es en la práctica es falso, es estadísticamente falso, y tenemos que pelear, tener una actitud, si se quiere, proactiva a acomodar ese concepto, esos conceptos y ese contexto para que podamos tener las mismas oportunidades. Acá yo con la cuestión de clase social cito tres autores porque si bien el más clásico es Karl Marx, que la clase social está determinada por si tenés o no los medios de producción. Este es, el lugar de nacimiento también condiciona, me Muy refiero a la provincia. Perfecto, sí, tiene bien. mucho que ver con eso. Karl Marx determina tu clase, digamos, lo que determina tu clase social es tu lugar en el sistema productivo. Es decir, podés ser dueño de los medios de producción o solamente tener tu fuerza de trabajo para vender. Eso determina tu clase social y determina un montón de otras cosas que era tu acceso a la educación, ¿no? Un montón de tu acceso al consumo, tu posibilidad de realizarte como persona. eh, pero también es cierto que hay otros autores, como yo elegí tres, que son los más clásicos, pero también, si se quiere, difieren entre sí, digamos, discuten entre sí. Fíjense cómo antes hablábamos que la igualdad era un concepto en disputa. Bueno, las limitaciones internas y las segmentaciones internas de una sociedad también están en disputa. ¿De qué es la clase social, por ejemplo, en este caso? Ya les expliqué la de Karl Marx. Bueno, Max Weber habla también de que no solamente tiene que ver con una cuestión económica, sino con el estatus social y el poder político. Para Marx no era así, sino que si tenías o no tenías determinado todo el resto. Y Bourdieu, que a mí si se quiere, lo que más conozco porque es el que más estudio, lo investigo, lo trato, habla de campos sociales y creo que unifica, perdón que estoy siendo muy denso con esto, también un poco la idea de hoy era mezclar un poco de densidad teórica con la cuestión práctica, también como para que de acá salgamos con algunas ideas. Y lo interesante de hoy, a mi entender, va a ser que salgamos con preguntas nuevas y con inquietudes nuevas. Entonces, por eso elegí, si se quiere, este mix teórico. Pero les decía que Bourdieu, las clases sociales, o al menos las clases están determinadas por tu lugar en el campo social, por eso al principio hablé del lugar geográfico, y eso está determinado por tu capital económico, por tu capital cultural y capital simbólico, ¿no? Esto, poco economía, educación, lugar social, no hay mucho para explicar ahí, tampoco era la idea explicar hoy eso, pero tiene que ver con eso. Entonces, la clase social también está, si se quiere, en disputa. Y determina, no quiero decir determina es muy fuerte, pero condiciona
nuestro acceso a esos derechos de igualdad declamados, que ya los declamamos al principio de la clase. Que era un poco esto, ¿no? Depende en el lugar donde naces. Este es el ejemplo, ¿no? Tenés mucha menos posibilidad de estar en jardines privados, de tener clase de apoyo, de salud de calidad, incluso la alimentación es distinta, entonces sería muy obtuso no ver que nuestro lugar en la clase social también determina nuestras oportunidades, y es bastante complejo poder aceptar un concepto así, porque en algún punto, no sé si estarán de acuerdo, pero en algún punto choca con lo que nosotros creemos con lo que nosotros podemos hacer. Pareciera que esto limita mucho nuestra capacidad individual de incidir. Y me parece que, si bien es cierto, porque estamos diciendo que, bueno, ya estamos demasiado condicionados, entonces no puedo hacer nada, bueno, no, no es tan así. Pero en vez de ser consciente del lugar que ocupamos, también nos permite poder influir o tener influencia en ese lugar que hoy estamos ocupando, y cambiar ese contexto del cual estábamos hablando. Este es uno de los, si se quiere, de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que habla un poco de la cuestión de la desigualdad. Y déjenme decirle que a mí me pareció también importante mencionarlo porque ¿se acuerda de la pandemia salíamos mejores? Bueno, no salimos mejores, parece, porque al menos en el plano de la desigualdad, a partir de la pandemia, que si se quiere agravó esta condición de desigualdad que teníamos, hoy los multimillonarios son más multimillonarios que antes y los pobres son más pobres que antes. Estadísticamente, si no me equivoco, el 1% de la población mundial, es decir, hay un 1% que se queda con la mitad de todo lo que producimos en el mundo. Entonces, eso venía en ascenso, pero se acentuó mucho más después de la pandemia. Entonces, eso también es, al menos como para mirarlo, decir, bueno, ¿tenemos los mismos derechos que esa persona, ese 1%? Bueno, pareciera que no, en principio. La cuestión de la educación, estos son datos de la ONU, que sin medidas adicionales se estima que 84 millones de niños y jóvenes no asistirán a la escuela de aquí al 2030, y más de 300 millones de estudiantes van a carecer de habilidades básicas en aritmética y de alfabetización necesarias para tener éxito en la vida. Por supuesto, esto también es interesante. Yo discuto con esta definición, les puedo asegurar. Lo pongo acá, pero también lo pongo en discusión, porque parece como si fuera una cuestión lineal de qué es lo que va a suceder sí o sí. Y nosotros tenemos el poder de transformar eso, podemos hacer algo para que eso no sea así. Este tipo de talleres es un poco esa idea, pensar un poco en eso también. Eh, entonces, y me parecía importante traerlo porque nosotros nos dedicamos a la cuestión educativa, básicamente nos dedicamos, es un poco nuestra vocación, ¿no? Alguien hablaba de educación de servicio ahí también. Y la educación ayuda a reducir esas desigualdades y alcanzar la igualdad de género también, por ejemplo, que era uno de los conceptos que se marcaban en las ODS. Y ahora voy a avanzar en este también, acá también, si quieren me pueden interrumpir, eso también interrumpirme, pero voy a pasar a otra desigualdad. Si quieren decir algo sobre el tema de clase social, también lo pueden hacer, lo ponen en el chat y freno y conversamos. Una de las desigualdades que apareció acá también, empiezo a apurarme por el tiempo, ya lo sé. Eh, una de las desigualdades que apareció acá también en esta conversación fue la cuestión de género. Es decir, que por tu condición de género tenés más o menos acceso a lo que la sociedad provee a los iguales o a las iguales. Entonces, eh, y acá hay un concepto interesante de Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, se llega a serlo, tiene que ver con la construcción social del rol de la mujer. Es decir, y acá aparece un poco eso, ¿no? No es lo que hace desigual al sector, a un sector de la población, no es su condición física o biológica, sino el rol
que ocupamos en la sociedad. Se habló, si no me equivoco, en el chat antes de maternidad, por ejemplo, el rol que se le asigna a las tareas de cuidado que hoy no están pagas. eh, a las mujeres también les ha imposibilitado acceder a lugares de trabajo, a los mismos lugares de trabajo de los hombres. De hecho, hoy una mujer, si le cuesta muchísimo más acceder a lugares de trabajo, ni hablar de la cuestión salarial, pero a los mismos lugares de trabajo, puestos gerenciales, puestos importantes en las empresas, también un poco por el rol de la maternidad. De hecho, la legislación desde el punto de vista de las licencias de paternidad y maternidad son distintas. Digamos, la mujer tiene más tiempo, no, pero no por una cuestión por el parto, sino porque se le inculca sí o sí que el cuidado tiene que estar 100%, al menos en un tiempo, el 100%, el cuidado del niño o niña tiene que estar a cargo de la mujer. Entonces, eso también le impide ese rol que se le da a una mujer en sociedad, no le permite tener las mismas condiciones. Hablaban recién en una reunión empresarial, pero también en la política también. Ahí empiezan a aparecer algunas cosas que también vamos a ver ahora en unos minutos, en un par de minutos, por lo que veo, eh, de la cuestión de qué hacer, ¿no? Con eso. Hay medidas que se toman, por ejemplo, yo en el caso de la política, el cupo en las listas, que evidentemente no alcanza. O sea, el Parlamento hoy todavía, recién ahora, si no me equivoco, acá en Argentina, pero en el mundo le falta muchísimo para que los parlamentos tengan igualdad de género, ni hablar en la cuestión Y eso, empresarial. perdón, Ernie, que te interrumpa, pero digo, y eso que todavía, digamos, aún estamos debatiendo, digo, se desprenden otros debates y también debatimos cupo sí, cupo no. ¿Cuánto nos ayuda a alcanzar? Y esto lo pregunto, digo, no me estoy posicionando, pero de pronto digo, ¿cómo nos ayuda una herramienta como esta a alcanzar esa igualdad? Digo, ese debate si, también se abre al momento del debate de la igualdad dentro de ciertos ámbitos, digo, como para ir avanzando en prácticas, no están ajenas al debate ningún tipo de decisión. Entonces, de pronto, vi hace poco, digo, esto en particular con el género, pero digo, en general hay una lógica en donde las acciones o las herramientas, en este caso en particular el cupo, ha sido desde distintos ámbitos también cuestionado, es decir, che, ¿el cupo es la herramienta para alcanzar esa igualdad? Entonces, digo, por ahí empezar a cambiar el chip, ¿no? Que es como el objetivo, ¿no? de la igualdad, es decir, che, un contexto un poco más de consenso en donde, che, estemos de acuerdo para avanzar con esto, muchas veces es muy difícil también y tienen mucho que ver las relaciones, por supuesto, de poder y los distintos ámbitos en donde estamos desarrollándonos, o acá estoy viendo tu PPT y me estoy adelantando, pero quizás te estoy dando pie también, para que veamos que, digamos, una gran desigualdad de género la podemos ver o enfrentar las mujeres, y en particular las mujeres, digo género como en general, pero las mujeres como el principal grupo más desigual dentro del género en general, que no solamente tenemos que problemas sí, barreras laborales, educativas y demás, y eso ahí te dejo para que te explayes. No, me parece que el ejemplo de género a mí me parece uno de los más interesantes porque contemporáneamente lo podemos analizar. El movimiento de mujeres en los últimos años ha avanzado muchísimo en esta igualdad. Yo creo que hoy existe un retroceso en el mundo en ese sentido, pero hubo un avance. Ahí Maricel decía que los sectores más duros, hay sectores más duros como la justicia, en los Bueno, cuales es también más ahí difícil llegar. admin decía, ay, perdón, te digo admin y ya dijiste tu nombre, pero se me olvidó, perdón. Las fuerzas de seguridad, digo, hay sectores que puntualmente en ámbitos que por ahí son laborales, muy difíciles. Imagínate una discusión, hay una toma de decisiones. Es que debe tener mucho que ver, por eso yo, justo los dos temas, los dos ejemplos que pusieron, ¿no? Instituciones demasiado arraigadas en valores
Patriarcales. Sí, patriarcales y te diría, no, para nada modernos, no contemporáneos por ser benevolente, ¿no? Muy de Edad Media en algunos casos. Algunas instituciones que todavía están arraigadas ahí, están muy ancladas ahí. Instituciones que tienen características, ¿no? Ligadas a otro tipo de desigualdades también. Es difícil, pero de pronto yo creo que más adelante vamos a como, yo le voy a tratar de poner como más en claro las preguntas o la discusión acerca de las distintas definiciones que estamos charlando, porque ahorita seguimos charlando sobre desigualdad, ¿no? Y después tenemos que hablar de la equidad y después tenemos que hablar de la inclusión y cómo en realidad son tres conceptos que se interconectan y que podemos ir como analizando o mirando los distintos elementos de la sociedad, digo, el sector desigual, pero también las instituciones que tienen sus características, que comparten distintas desigualdades, o de pronto esto que hablábamos recién, no es lo mismo nacer en una provincia que en otra. Las instituciones generalmente, no sé, estoy pensando en tribunales, entonces como es ese ejercicio, ¿no? De decir, bueno, es lo mismo el acceso, cómo llego a tribunales si soy mujer, si nací, no sé, en Buenos Aires, si nací en Córdoba, si nací en Jujuy. Ir como mirando cómo podemos analizar también las instituciones o particularmente los ámbitos laborales. Nosotros estamos más como cercanos a la educación y nuestra experiencia, nuestro día a día está en un sector, en un ámbito que es educativo, que tiene sus características también. Digo que seguramente nuestro público objetivo no es universal, porque hay desigualdades que estamos enfrentando y que todavía ni siquiera abarcamos otras desigualdades que tienen que ver con otras cuestiones que no, digo, no llegamos al no sé, 30% de las desigualdades a las cuales queremos como atender. Imagínense si vamos sumando, pero me parece que está muy bueno que hagamos este ejercicio y que le sumemos info a estas definiciones. Sí, yo a esto lo voy a pasar porque es medio de lo que venimos hablando y veo que son y cuarto y no quiero quedarme sin tiempo como para, bueno, que hacemos todo Si esto. nos pasamos un poquito, nos aguantan un Pero poquito. vamos a intentar que no. Yo acá nada, que pongo algunos datos que no quería dejar de presentar. Fíjense, el 10% de las intendencias están a cargo de mujeres. Digamos, la violencia de género es una realidad, digamos, son realidades estadísticas, digamos, se ven ahí, digamos, están los datos de eso, por más de que se quieran en algunos casos negar, pensar también por qué se quieren negar muchas veces. Estos son datos que también surgen de la ONU, este eran de Argentina, ¿no? De la ONU, pero fíjense cómo las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral. Sí. Entonces, y ahora voy a pasar al tercero, porque no quiero dejarlo, porque aparte lo mencionamos, de cómo cambiar un poco el enfoque, la desigualdad por discapacidad, de personas con discapacidad. Acá es un tema también que, si bien yo no lo toco de lleno, no soy estudioso del tema, así que pueden corregirme en algunas terminologías, pero sí sé que ha cambiado, o intentamos cambiar, o al menos desde este lugar lo hacemos, cómo se entendía antes y cómo se entiende hoy ser una persona con discapacidad, digamos, ¿no? Tener capacidades que son diferentes a la del resto, que no es una cuestión de cambiar la forma en la que decimos algo, sino cómo concebimos esto. No se trata de que alguien sea diferente en una condición, sino cómo está relacionado con... Uy, perdón, me fue. Perdón. Cómo está relacionado con el entorno. Es decir, si el entorno se adapta o no. Acá estoy poniendo un ejemplo muy, muy básico. ¿No? Una persona en silla de ruedas no tiene discapacidad hasta que se encuentra con una escalera sin rampa. Esto es lo que hablamos, creo que era Maricel, si no me equivoco, de hasta qué punto el contexto está preparado para abarcar todas nuestras igualdades en algún punto. Y lo menciono también, porque esto sucede en todos los ámbitos, pero creo que este es un caso este es un ejemplo
entendemos bastante bien, y de hecho es algo que se va a abordar en los próximos encuentros. Algunos ejemplos, ¿no? De cuáles son las barreras. Eh, Recién mencionaba la arquitectónica, la cognitiva, ¿no? Los materiales educativos que no están adaptados a ciertas condiciones, la tecnológica por la forma que adquieren las páginas web, la comunicacional, esto de la falta de intérpretes del lenguaje de señas, y la actitudinal, ¿no? Los prejuicios que limitan el rol que ocupan las personas con discapacidad en sociedad. Creo que Maricela hablaba de, bueno, cuáles son creo que estaba hablando de pasantías, si no me equivoco, sabrá corregirme si no me escribe ahí y me dice, bueno, ¿qué roles les dan a personas que tienen otras condiciones? Y me refería a esto creo que nos referíamos a esto, ¿no? Esto de, bueno, si el contorno está preparado para recibirnos a todos. Y acá, bueno, estos son un poco los datos que aparecen, eh, que son sacados de la ONU, después los links y todo eso se los vamos a pasar después con la presentación, que el 15% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad. De hecho, hay una estrategia de la ONU para resolver esas diferencias que existen en ese contexto, en ese que estábamos hablando recién. Tienen diferente acceso al trabajo. El 33%, solo el 33% de las personas con discapacidad tienen empleo. Y el acceso a la educación y a la salud sigue siendo un gran desafío. Esto es algo que se ve. Esto que hablábamos del enfoque de la ONU, que seguramente lo van a ver en otro taller, así que no lo voy a abordar. Pero bueno, esto también me da un poco de puntapié. Fíjate cómo fui avanzando Sol rápido para que no se nos vaya mucho la hora. Del otro concepto que estaba acá, ¿no? En conversación, que era el de la equidad. Que tiene que ver cómo cada uno debería recibir lo que necesita para tener el mismo punto de partida. Es decir, no solamente alcanza con declamar esa igualdad, decir, bueno, somos todos iguales, sino que si no la estamos, digamos, si no existe, si no podemos ver estos datos que vimos antes, lo único que hacemos en tratarnos como iguales, cuando no los estamos haciendo en la práctica, es reproduciendo esa desigualdad. Es decir, hacemos que los que estaban partiendo de abajo sigan muy abajo, porque no les reconocemos que están partiendo de más abajo. Entonces, esto dice, ¿no? La equidad es el reconocimiento activo de las desigualdades. Admite que las personas enfrentan barreras para el éxito, para alcanzar lo que consideramos que es igual, y vuelvo al principio, ¿no? Con esto. Esto, ¿no? Tratar a las personas desiguales como iguales es profundizar en su desigualdad. Acá yo puse porque las condiciones de origen no son elecciones individuales, clase, género, discapacidad, cultura. Marqué esto en rojo, esto solo vos no lo habías visto cuando preparamos las PPT, pero yo antes de la clase lo marqué en rojo. Porque no sé si estoy de acuerdo con lo que... Sí, me imaginé que era para que lo discutamos. Sí, un minuto simplemente, porque Sí. dice, como no son elecciones individuales, entonces, ¿no? No deberíamos tratar. Bueno, ¿y qué pasa si son elecciones individuales? ¿Cuál es el problema de que sean elecciones individuales? Si yo soy un ser humano igual y decidí cambiar mi condición de género, mi cultura cambió, ¿por qué esa elección me hace más desigual? Simplemente por eso lo puse en rojo, porque había puesto algo en lo cual yo no estaba del todo de acuerdo. Entonces me lo marqué para recordármelo y para conversarlo con ustedes, para traérselos, un detalle, si se quiere. Y hay algo que nosotros, que se habla mucho, ahora no tanto, pero en un momento fue creo que fue una publicidad de autos, que se hablaba mucho de la meritocracia, ¿no? De que si, bueno, hacés mérito y llegás. Pues no. Se me escucha, ¿no? ¿Sí? Ah, perdón. Haces mérito y llegás. Bueno, eso, cuando no consideramos esas desigualdades a las cuales hacíamos mención, bueno, es una trampa, porque partimos de un terreno, si se quiere, desigual. Este videito, ya me había olvidado, pero lo voy a pasar, si te parece, lo paso ahora, Sol, Sí. el videito, y Sí, hablamos porque un me poco de gusta. esto. A ver si se escucha. Vamos a ver.
Se entrecorta un poco. ¿Te corta? Sí. No sé si soy yo. Primero, ¿se ve? Más. No, no va a funcionar, no va a funcionar, no tiene sentido. Ya estamos. Sony 22, no tiene sentido. Es una carrera. Después le pasamos el video. Sí, está en la PPT. No se Está en la preocupe. PPT. Después lo vemos. Básicamente es una carrera en la cual empezamos una carrera y el que organiza la carrera dice, bueno, todos empiezan en el mismo lugar, bueno, el que venga de tal clase social, de 2 pasos al frente, el que tenga una discapacidad motriz, pase 8 pasos al frente, el que además de eso sea mujer, pase otros 5 pasos al frente. Bueno, entonces, colocar, si se quiere, en el mismo lugar, en el mismo punto de partida, para que podamos acceder a lo mismo, ¿no? Esta es una PPT que agregamos ahora, si no me equivoco, ¿no? Esto de lo general particular. Si querés comentar a vos, Sol, que... Sí, les quiero traer paz. Les quiero traer un ápice de esperanza, de quizás algunas sensaciones que podemos tener hasta acá con estos dos conceptos. Porque digo, bueno, ¿qué viene primero? Una vez entendiendo la igualdad y la equidad, digo, y sus diferencias o sus miradas, digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos por la igualdad? ¿Trabajamos por la equidad? Si trabajo por la equidad, ¿llego a la igualdad? Parece que sí, bueno, lo discutamos. Pero digo, ¿cómo podemos abordar estos conceptos o cómo podemos empezar a ponerlos en práctica? Todavía ni siquiera hablo de prácticas concretas, sino de decir, che, bueno, ¿por dónde voy a empezar? Podemos plantear de lo general a lo particular y comenzar a pensar o a trabajar en acciones de igualdad para comprender aquellos acuerdos básicos que todos aceptamos para poder trabajar esta igualdad de forma clara, ordenada y coherente. Entonces, por ejemplo, que ya estuvimos hablando un poco, y trabajar con las eliminaciones de las leyes de segregación racial, las convenciones universales de derechos humanos, es decir, che, ¿cuáles son digamos, desde lo general, lo que yo digo, considero, estamos todos de acuerdo o trabajamos para acordar en realidad, nos juntamos ahí, Naciones Unidas, aquellos tomadores de decisiones, ¿no? Ese elemento grande de poder que venimos también mencionando bastante y decir, che, vamos a armar una convención. Entonces vamos a ir trabajando desde los conceptos básicos o universales, de pronto generales, para ir trabajando, decir, che, esto estamos de acuerdo todos, para conseguir esto vamos a empezar a primero ponernos de acuerdo y después ir trabajando de forma más particular. Ok, es una vía de acción, me parece sumamente ordenada y me parece sumamente necesaria. Pero se los voy a presentar también al revés. Si querés, haceme un cliccito ahí, Ernie. Ya lo hice, me adelanté. Mira, no estaba mirando. Vamos a trabajar. ¿Qué pasa si elegimos trabajar de lo particular a lo general? Entonces vamos a empezar a pensar acciones particulares de equidad para superar estas dificultades inmediatas, que es esta tensión que hablamos recién del concepto de equidad, que estamos de acuerdo en que no todos arrancamos del mismo lado. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para arrancar todos del mismo lado para poder llegar a cumplir las convenciones universales de los derechos humanos? Entonces vamos a trabajar particularmente en esas dificultades inmediatas para lograr o para estar más cerca de esos conceptos generales de igualdad, ¿no? Entonces podemos comenzar a trabajar con la equidad, con acciones que tengan más que ver con la equidad para sumar a nuestro objetivo de igualdad, por ejemplo, bueno, adaptando las infraestructuras, como hablábamos recién, estas barreras de acceso físico, revisando nuestra planificación, nuestros planes de estudio, si las competencias, las habilidades o los conceptos, los contenidos están siendo adaptados a la bibliografía misma, están siendo inclusivas con los distintos pensamientos o con conceptos que yo considere de pronto, desde mi sector, apropiados para enseñar para mis alumnos. Entonces digo, trabajar en esto son procesos, porque en definitiva, ¿qué viene primero? Bueno, ninguno.
Digo, para pensar, ¿no? Esto es un disparador quizás. Son procesos para conseguir... ¿Alguien dijo algo? Que no quiero... Si quieren ahí, ¿no? Bueno, digo, son procesos que nosotros podemos elegir cómo abordarlos, de pronto considerando que el objetivo último o a largo plazo tiene que ver con la justicia, ¿no? Con este concepto de que, y que también es algo que voy a traer de una línea que había yo sumado ahí de incógnito, que hablaba del éxito, y digo, éxito como un concepto muy general, digo, che, éxito, really, pero lo pensemos de esta forma, ¿no? Éxito será la meta a largo plazo o la meta que nosotros nos propongamos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel educativo. Bueno, para yo llegar a conseguir justicia, para que estos sectores o la sociedad en general puedan tener ese éxito, sea la definición que cada sector o que cada población tenga, estas comunidades y las personas con necesidades diferentes y su consideración acerca del éxito, voy a trabajar en ambos conceptos, voy a trabajar en la equidad y voy a trabajar en la igualdad. ¿Y de qué depende la elección de mis acciones? Y bueno, va a depender del lugar donde nosotros ocupemos en la sociedad, si tenemos ese poder en la toma de decisiones, en el ámbito en donde nos desarrollemos. Digo, nosotros estamos desarrollándonos en un ámbito que es hermoso, que es la educación, pero de pronto también nos podemos desarrollar en un ámbito de la salud. Entonces, depende del ámbito donde nosotros estemos parados, por supuesto, las ganas que tengamos de hacerlo, nuestros recursos, es decir, me encantaría a mí hacer acciones de igualdad y de equidad para todos los niños de todo el mundo, pero no tengo los recursos para hacerlo y quizás no son mi objetivo tampoco. Entonces, autoevaluarnos, ¿no? Automirarnos y empezar a pensar y decir, che, ¿dónde estoy parada? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué rol ocupo en la sociedad? Bueno, entonces, ¿cómo voy a comenzar a trabajar? Voy a comenzar a trabajar en la igualdad, voy a comenzar a trabajar. Tengo la posibilidad de trabajar en estos conceptos y generar acciones. Sí, no. Eso también nos va a dar tranquilidad y nos va a dar quizás la seguridad de poder sentarnos un día y decir, che, tengo ganas, puedo hacerlo, ¿desde dónde? De trabajar en la igualdad y la equidad. Y ahí quiero leer un comentario que me pareció que estaba bueno. Que hay muchas cosas, acá, ejemplos, pero que el tiempo es tirano, y es verdad. Yo creo que nuestras acciones muchas veces podemos pecar de inmediatas porque queremos ver los resultados ahí, pero el tiempo a veces nos juega una mala pasada, a veces nos impulsa, a veces nos juega una mala pasada. Entonces vamos a ir definiendo nuestras acciones de igualdad o de equidad, si nosotros vamos a hacer acciones un poco más inmediatas y las podemos ver rápidamente en el tiempo, o si podemos apostar a un trabajo más progresivo y largo plazo y decir, bueno, de pronto, no sé, si mi hija tenga hijos, si quiere tener hijos de pronto mi hija, bueno, le voy a asegurar con esto, aunque sea su generación, un poquito más de igualdad y de equidad. Entonces, bueno, es como un poco dar este manto de esperanza para decir, podemos automirarnos, autorreflexionar sobre nuestras acciones y poder tener actitudes proactivas en estos dos conceptos y no sentir que lo que estamos haciendo no alcanza, porque aunque sea poco, a veces es mucho en distintos lugares. Entonces quería como traer esa reflexión o esa actividad autorreflexiva para cerrar estos dos conceptos antes de también hacer esta actividad. Que no la vamos a hacer para... No la vamos a hacer. No la vamos a hacer, pero está bueno que se la quede para pensar. Voy a tomar algo que dijiste, Sol, que me parece clave, que básicamente, bueno, no podemos resolver todo nosotros. Me parece que sí, es cierto que no podemos resolver todo nosotros desde nuestro lugar. Pero es cierto que incluso hasta no siempre hacemos lo que podemos hacer, pero está bueno que siempre pensemos en qué dirección hacemos las cosas. ¿Lo hacemos en favor de la igualdad, en favor de la equidad o no? Eso sí lo podemos pensar. Y eso sí están, si se quieren, dentro de nuestras posibilidades. Ahí está, claro. Absolutamente, se puede dejar un granito de arena. Y tal vez
pensar que nosotros siempre vamos a ver todos los resultados es un poco egoísta. Entonces, tal vez hay que dejar ese egoísmo de lado y decir, bueno, ponemos nuestro granito de arena y tal vez no veamos inmediatamente los resultados, pero sí ser consciente de nuestras acciones y nuestros valores. Estoy tomando ahí justo lo que leí en el chat. Ser consciente de la dirección que tomamos de las acciones que tenemos. Voy a ir cerrando con este último. Con este último hablamos de igualdad, como si se quiere más declamativo, más conceptual. ¿Qué es? ¿Cuáles son las desigualdades que existen? Hablamos de la equidad con un marco, con esto que cerraba Sol, de la acción, cuáles son las cosas que hacemos para partir del mismo lugar. Eso es equidad. Y ahora, para cerrar, vamos a hablar de inclusión. Pero déjame después que hablemos de inclusión, les quiero adelantar porque no quiero que se vayan, porque me puso polémica al final. Y quiero que charlemos sobre la inclusión y después debatamos un poquito sobre algo, solamente porque a mí me gusta ponerme polémica. Ok, listo. No, me pregunto, ¿no? Inclusión es adaptar el sistema, adaptar el sistema a la persona, entonces, transformar el contexto. Esto es algo que trajo una de las primeras personas que habló, en este momento no noté el nombre, pero sí había hablado de diversidad. Fue la primera persona que habló de diversidad, por eso dije, te estás adelantando a la cuestión de la inclusión. Este concepto de diversidad aparece con la inclusión, no aparece con la equidad. Por supuesto, podemos hacerlo aparecer, pero tiene más que ver con este concepto de inclusión, porque tiene que ver con valorar nuestras perspectivas, nuestro lugar en el campo social. Implica cambiar estructuras, lenguajes, normas, espacios, cultura. Esto, repito, a mí me parece uno de los mejores ejemplos es el movimiento de mujeres, porque incluso nos hizo hablar distinto. Entonces, no solamente nos hizo cuestionar los privilegios que teníamos los varones, sino también nos hizo hablar, hasta pensar en cambiar nuestro lenguaje. Entonces, yo quería hacer este video, no lo vamos a ver porque entiendo que no se ve bien, pero les pregunto, totalmente, de nuestra empatía y solidaridad, me parece que son conceptos que van en línea con lo que estamos conversando, pero les pregunto, tenemos un grupo de gente en las cuales hay personas, hay varones, hay mujeres, hay personas que tienen ciertas, ahora no se me ocurre una diferencia, pero no sé, clase social distinta, otra de las personas con cierta discapacidad motriz y demás. Y nosotros dijimos que la equidad era poner a todos en situación de que con el mismo esfuerzo lleguen al mismo lugar. Supongamos que definimos que ese mismo lugar hay consenso. Yo lo que podría hacer es separar la clase. Por un lado pongo a las mujeres, por otro lado pongo a los varones, otro con personas con discapacidad motriz, a otros con clase social X. Les pongo diferente tipo de clases, van a llegar con el mismo esfuerzo, van a llegar al mismo lugar. ¿No se resolvería de esa manera? Eso sucede porque el concepto de equidad, exactamente, no, la realidad es que no. Spoiler alert, no, no funciona. No, Maricel lo contestó, no, Virginia, no. Porque si bien responde al concepto de equidad que hablábamos recién, de poner a todos en una situación en que con el mismo esfuerzo lleguen al mismo lugar, es tramposo, porque lo que no estamos ahí es integrando. Lo que estamos haciendo, en vez de incluir, es lo que se llama o se llamó el segregar, que es excluir, separar, aislar a personas por no ajustarse a esos parámetros, a esa norma establecida. Exactamente, Maricel, no se está incluyendo. Claro. Entonces, sucede, y de hecho sucede hoy en algún punto, a través de las ciertas segregaciones, se oculta una aparente vocación de inclusión, que es falsa, porque lo que hacemos muchas veces es segregar. No, vos tenés este rol, esto es para vos,
vos seguís con este rol que te va a ir bien, vos seguís con este otro rol que te va a ir bien, vos participás acá, vos participás allá, y ahí se niega, no solamente, ahí pasan dos cosas desde el punto de vista social, y ya voy cerrando porque ya son -20 y vamos a la polémica que quería traer Sol, pero No, tranqui. en algún punto la segregación tiene dos problemas. Primero que nos divide como sociedad, divide entre quienes pertenecen a cierto grupo y a otro, las igualdades son distintas, hay falta de diálogo sobre el concepto de igualdad directamente, puntualmente. Eh, Exactamente, la inclusión en la realidad no es tal, es una discriminación maquillada. Yo creo que ahí el problema es que no hay, ahí se intenta, bueno, se segrega, es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Hay una segregación mucho más que la inclusión. Yo creo que falta muchísimo para tener incluso niveles aceptables de inclusión. Y hoy en día, de hecho, sucede mucho con las redes sociales, con nuestra mediación comunicacional a través de la tecnología, y se da mucho que estamos segmentándonos cada vez más. Cada vez más estamos autosegregándonos. Eh, Seamos realistas, la Te sociedad es amo, imponente, Valeria. conceptos bonitos, acciones poco viables. Estoy de acuerdo, Valeria, vamos a tener que seguir haciendo. Seguir, el tema es la dirección que toman nuestras acciones. ¿Quién queremos ser? Eh, Claro. ¿Ves, Viri, que ahí Absolutamente. plantea esto de Perdón que a segregar? veces me distraigo con el chat, pero a veces me parece más interesante que lo que estoy diciendo yo. Eh, que están hablando justamente de esto, ¿no? La tensión que existe entre inclusión y la equidad, que se disfraza de maneras con la segregación. Que en algún punto concluye, si se quiere, los conceptos que vinimos a introducir hoy. Simplemente fue una clase de introducción. Sí, ya vamos Eh, a conversar sobre, justo estaba ahí comentando, Vale Serrano, con ella, el mes que viene vamos a estar charlando puntualmente sobre neurodiversidad. Entonces, nada, me pareció súper interesante que ella también nos aporte desde lo conceptual su mirada, para ver cómo podemos avanzar ahí en ese Zoom en particular que veníamos hablando, ¿no? Sí, y me parece, bueno, yo quería, un poco ya íbamos cerrando con esto. No sé si querías decir algo, Sol, sobre este slide Sí. particular, creo que lo habías agregado, y después ya lo vamos cerrando. Sí, quiero decir algo. No, cuando preparamos con Ernie todo esto, yo me puse como, en un momento, le dije, y se los comparto porque creo que les pasa un poco a todos lo mismo, le digo, esto es una carrera sin fin. O sea, uno empieza a leer, empezar a conectar conceptos y es de nunca acabar. Pero yo creo que la última cadena de el último eslabón de esta cadena de conceptos que les queríamos traer, yo quería ir un pasito más allá y traer ahí algo que estuve leyendo, que me pareció súper interesante, que tenía que ver con la inclusión y la convivencia, ir un poco más allá. Por eso también este ciclo es de inclusión y convivencia, porque más allá de que nosotros queremos llegar, buscar con nuestras acciones a ser inclusivos, digo, yo tomo mucho la inclusión como una característica que cada uno de nosotros o nuestras organizaciones adaptan o se apropian como una característica, con acciones de equidad y de igualdad, ya lo aprendimos ahora, estuvimos charlando de esto esta horita y media, pero vamos a ir un paso más allá porque de pronto hay un autor italiano que les traigo esta frase que dice, es necesario considerar la inclusión no como esto concedido no por la mayoría, por la normalidad, entre comillas, a las minorías, sino un proceso basado en reciprocidad. Desafiando un poco una lógica de poder. Y por eso digo, me voy a poner un poco polémica, porque digo, hasta en algunos conceptos nos tenemos que poner en modo críticos, nos ponemos un poco en poppers y decir, che, esta lógica quizás unidireccional de yo que tengo la capacidad de tomar la decisión o el poder, ¿no? En términos dialécticos, te incluyo, ¿sí? Con estas acciones, con estos recursos, y dónde deja la persona incluida también. Entonces digo,
si el concepto de inclusión genera muchas veces en la práctica acciones unidireccionales en una lógica de poder, bueno, voy a traer el concepto de convivencia para incluir al incluido y presentarlo como un proceso activo, ¿no? Que requiere que vayamos y vengamos en términos de acciones, en términos de comprender, y trae un poco la idea esta del diseño universal, ¿no? De decir qué es lo que planteábamos. Si digo, yo no tengo la discapacidad hasta que me enfrento con una barrera, ese es el concepto del diseño universal, en donde nos podamos incluir y ser escuchados, y también yo iba a poner un video acá, pero iba a ser como eterno, pero después se los pasamos en la PPT cuando accedan a todos a todo el contenido y los links. Hay un video que no sé si alguno lo vio, es muy nuevo, que dice, quiero estar donde las decisiones se toman. Y yo les aseguro que esas decisiones que se toman con aquellos sobre los cuales se toman decisiones son políticas de convivencia, no son políticas de inclusión. Y digo, me parece que también tenemos que romper esa lógica de poder, de decir, yo dentro de la, comilla, normalidad, comilla, estoy tomando decisiones inclusivas o me considero inclusivo, y hasta dónde en realidad este gesto unidireccional está siendo mezquino y no está siendo inclusivo. Así que me parece que les quería traer este concepto que desafía aún más el concepto, y digo, rompamos con esa lógica, o por lo menos yo lo estoy haciendo así, digo, lo he tomado como bandera este aprendizaje, y mucho tiene que ver, Vale, que estás acá, Vale Serrano, lo estoy tomando como bandera porque digo, cuestionarnos y cuestionar la forma que entendemos las cosas también nos va a hacer que podamos incluir o aprender, con H intermedia, aprender en nosotros mismos y en nuestras organizaciones las características de inclusión o de convivencia, de igualdad o de equidad, que estamos nosotros quizás hoy aprendiendo también o entendiendo de otra forma, que nos ha llevado como sociedad mucho tiempo, y que por ahí el objetivo de este eslabón extra que les quería traer con la convivencia, de decir, che, rompamos la lógica de poder, tiene que ver con que el cambio es permanente, ¿no? Que nosotros lo conceptual no es estático, y nuestros conceptos también van como evolucionando, cambiando. Entonces llegamos a la inclusión, nos parece una característica hermosa, pero che, también lo cuestionemos y sobre eso trabajemos. Les quería traer como este disparador que a mí me pareció muy, muy, muy divertido. Primero porque me puse la camiseta al 1000 y digo, sí, es por acá, y yo estoy muy de acuerdo, pero bueno, podemos debatirlo también. Pero quería como cerrar con este ejemplo, porque pienso que también discutir los conceptos, aprenderlos, estudiarlos, leerlos, incorporarlos, pero también discutirlos, nos va a hacer que seamos mucho más legítimos, no en términos de legalidad, sino en términos de coherencia personal, y que incluyamos estos conceptos que hablamos al principio, ¿no? De la empatía, de estar ahí comprometidos, dar esa milla extra, el pasito, el granito de arena. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con posicionarnos en un lugar de estudio, de investigación, de desarrollo, y también, ¿por qué no?, de cuestionamiento. Así que nada, ese era mi... Capaz no era tan polémico, pero para mí era polémico. No, polémico no era, pero yo creo que es superador. Me parece, el cierre era pero me parece mejor el cierre, lo dejamos acá. El cierre era esta, pero vamos para este. Aparte veo que ahí ya estamos fuera de horario. Me parece, yo me iría con esta superación del concepto de inclusión y convivencia que mencionaste, Sol, que me parece que está bueno. Este fue una conversación, si quiere, introductoria, para marcar un poco qué era lo que nosotros entendíamos por igualdad, equidad, inclusión, y ahora le agregamos convivencia en este último PPT.
que da un poco el puntapié de todo lo que va a ser de este ciclo, de los diferentes talleres. Van a seguir avanzando con Sol en profundizar, si se quiere, más específicamente con herramientas más específicas. Así que, nada, agradecerles a todos y a todas por haber participado hoy. Espero que se hayan ido con muchas preguntas, con ninguna certeza, que se hayan ido un poco más confundidos que antes. Ese era un poco, al menos mi objetivo, con conceptos raros que estemos obligados a repensarlos después. Así que, nada, muchas gracias. Ahí veo que no- Qué lindo, qué lindo. Gracias por todos los mensajes. De mi parte, agradecerles nuevamente y a Sol por la oportunidad de conversar con todos y todas ustedes. No, gracias a vos, Ernie. Me parece que ha sido súper interesante esta charla. Les agradezco a todos también quedarse hasta esta horita y media y casi 2. Acá que tengo un asistente más que, bueno, ya no la pude tener fuera de la cámara porque le encanta esta bebé pandemia que está en todos los Zooms. Pero quería cerrar con esto, ¿no? Con este adelanto. Vamos a tener la clase con Vale, que está acá. Gracias, Vale. Hola, te quiero. Acerca de neurodivergencias, ¿no? Neurodiversidad, lo cambiamos. Vamos a estar charlando puntualmente sobre eso. Después tenemos otra charla que tiene que ver en julio, tiene que ver con educar en diversidad, que tiene particularmente que ver con esta desigualdad y la discapacidad. Vamos a estar charlando ahí. Y después también vamos a estar abordando una temática particular sobre la desigualdad de género que tiene que ver con el trabajo y el cuidado, ¿no? El trabajo y el cuidado. Al mismo, mira, soy una imagen de trabajo y cuidado. Le voy a decir a la profe que me use de ejemplo. Pero me parece que por ahí parece poco, pero es como empezar a trabajar en esas temáticas y empezar a descubrir cosas para pensar, para reflexionar. Un poco es el objetivo de este ciclo en general. Así que les agradezco habernos acompañado en este primer taller introductorio que les queríamos traer estos conceptos con Ernie y los esperamos, por supuesto, en los próximos talleres. Gracias por acompañarnos, gracias Ernie por participar y a todos los espero verlos en el próximo taller. Espero que les haya gustado, servido para mí. Un placer enorme haber compartido este taller con ustedes. Así que les mando un beso grande. ¿Cuántos números son? Sí. Gracias. Nos vemos. ¿Cuántos números son? Ahí te digo. ¿Cuántos números son?